Una zona a la cual no se le brinda todo el cuidado que requiere es, sin lugar a dudas, la zona de los pies. Un especialista nos habla acerca de cuán importante es mantener la salud en los pies, ya que problemas en esa zona pueden acarrear inconvenientes en la funcionalidad de otras partes del organismo. Fíjense. Hongos en las uñas y entre los dedos, callos, uñas encarnadas e incluso el arco caído son solo algunos de los daños más frecuentes que se presentan en los pies. Dolencias padecidas por numerosas personas que en la mayoría de los casos no brindan a sus pies la atención adecuada, salvo cuando el dolor y el malestar ya son intensos. Otro de los problemas es el problema de hongo en las uñas y el problema de hongo entre los dedos. Es muy frecuente, generalmente ahora parece que sobre todo las mujeres se tocan mucho la uña, quieren tratar a veces se compran esos instrumentales y tienen a lo mejor 7, 8 meses, nunca esterilizó. Y ahí una vez que se produce el hongo rápidamente avanza y el tratamiento para combatirlo es lento. Una de las dolencias más frecuentes es la del arco caído, más conocida como pie plano. Lo ideal es iniciar el tratamiento desde la infancia con el uso de plantillas y corregir la postura del pie, ya que en la edad adulta es irreversible y ocasiona dolores en otras partes del cuerpo. Este es el arco normal, ¿verdad? A veces la persona en estado pasivo sentado parece que tiene arco, pero al cargar el peso del cuerpo se vence eso. Entonces, lo que nosotros hacemos es, le damos una plantilla ortopédica, ¿verdad?, que le mantiene la estructura en esta posición y hace que trabaje bien todo el esqueleto, ¿verdad? Una costumbre muy arraigada en el Paraguay también afecta a la salud de los pies. Caminar descalzos no es un hábito recomendable, según el profesional. Descalzo es bueno andar en la tierra, en el piso blando, digamos, ¿verdad? Pero en el piso duro no. ¿Por qué? Y porque hace que el arco del pie trabaje directamente, ¿verdad? Todo el peso del cuerpo trabaje sobre el piso duro, no tiene ningún sostén. Aparte de eso, ¿verdad?, está siempre los problemas. Por ejemplo, un diabético no debería andar descalzo porque es tropezarse, probablemente después le tengan que amputar los dedos. Para evitar cualquier problema, lo fundamental es el aseo correcto, la revisión detallada de los pies y la elección de un calzado adecuado, a fin de evitar roces o malas posturas que puedan tener consecuencias.